En Dani Piercing somos expertos en el arte de la perforación. Nuestra técnica especializada es indolora, tiene garantía y utilizamos luz infrarroja para acelerar el proceso de cicatrización. Ven y descubre por qué somos la opción número uno y escríbenos al 300-535-8204 o a nuestro Instagram danipiercing.22. También realizamos procedimientos estéticos como retiros de granulomas y los queloides y también la reconstrucción del primer huequito que a veces se nos rasga. Y el nuevo servicio, la otoplastia, que es la reducción del tamaño de las orejitas. Y si quieres aprender este arte, también realizamos las capacitaciones. Estamos ubicados en el Centro Comercial Bolívar, local C03, en Armenia, Quindío. Yo iba llevando a mi novia al trabajo, tenía afán porque no quería que llegara tarde. La velocidad no me permitió reaccionar. La perdí a ella y perdí mi pierna para siempre. Todo ocurrió como tan rápido que se acabó en un instante. Pienso en la vida que hubiésemos podido tener. El exceso de velocidad puede tener consecuencias fatales. Bájale al acelere. La radio con más alcance de la región. Aquí escucharás solo los mejores éxitos, la buena música y el mejor estilo con variedad de sus locutores. Síguenos en todas nuestras redes sociales. En Fusión Radio AXM. Este es un programa patrocinado por Portal Fusión y sus emisoras aliadas. Este es un espacio en concesión. Las opiniones emitidas por sus creadores no comprometen la filosofía ni el pensar del Portal Fusión. En el cosmos, seres existen más allá de nuestro entendimiento. Aparecen en la historia sin previo aviso, dejando huella en el firmamento. Capítulos de misterio y terror, donde el humano no comprendía su rol. Impulsados por la curiosidad, hacia un destino, a un desconocido. Bienvenidos a Gritos del Más Allá, programa paranormal en Colombia. En esta temporada exploraremos los secretos de seres extraterrestres. Te revelaremos proyectos que en su momento generaron. Y estos planes que nos intrigan están aquí o están allá. La verdad está ahí, la está oída. En Gritos del Más Allá, por aquí se llevaremos al límite de la realidad. Esta sí sobre la verdad. Ven con nosotros en este viaje a través del misterio y la oscuridad. Gritos del Más Allá, temporada 15. La verdad está ahí, la encontrarás. A esta hora inician las preguntas, inician las conspiraciones y quizás mirar al cielo sea una puerta a lo desconocido. En Gritos del Más Allá, temporada número 15, abarcaremos esos seres de otros planetas, las conspiraciones que nos llenan de preguntas, pero que tienen muy pocas respuestas. Bienvenidos a la temporada número 15 de Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Sumérgete con nosotros en las historias más allá del cosmos. Bienvenidos a Gritos del Más Allá, temporada número 15. La verdad está ahí, pero ¿estás dispuesto a escucharla?
Un cordial saludo para todos aquellos que se conectan a esta hora de la noche en Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Y hoy tenemos un capítulo especial, un capítulo que aboca esos misterios, aboca esa conexión con el más allá, esa búsqueda por esas respuestas a un mundo de lo paranormal. Para todos ustedes les damos una bienvenida muy especial, aquellos que se van comunicando poco a poco y conectando a través de las diferentes emisoras y que se preparan ya para escuchar estos 56 minutos del misterio. Sean bienvenidos a Gritos del Más Allá. En este caso, les damos la bienvenida a un capítulo especial, segundo capítulo especial de esta temporada número 15. Y como siempre, invitándolos a que participen a través de las diferentes emisoras. Cada emisora tiene la posibilidad de que ustedes comenten en vivo qué es lo que quieren compartir con nosotros, historias. Quieren compartir también esas vivencias que ha tenido o que han tenido a lo largo de estas noches, a lo largo de todo este recorrido de Gritos del Más Allá. Y hoy tenemos un capítulo que está abocado a esa festividad cercana. Estamos hablando de ese 31 de octubre, el Día de los Niños. Para algunos un día con mucho simbolismo, un día con mucha experiencia a la búsqueda de lo paranormal. Así que sean bienvenidos a un capítulo en el cual hablaremos y ahondearemos un poco sobre esos temas que van relacionados con el Halloween, ese inicio de las festividades, esas historias que se cuentan, esos mitos que existen y también aquellos casos que nos dejan sin aliento. Pero antes de iniciar hay que darle la bienvenida a aquellos que hacen parte de este grupo. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Hugo Ernesto Arias. Muy buenas noches, Alejo, muy buenas noches, Arles, Val y Jonathan Jair Calderón. Así es, y a toda nuestra querida audiencia. Así es, otro especial más de Halloween. Eso sí, con mucha información paranormal. De igual manera le damos la bienvenida al señor Jonathan Jair Calderón. Muy buenas noches para todos, espero se encuentren muy bien. Es un programa muy especial para hoy. Y a nuestra compañera Valeria. Buenas noches, un escalofriante saludo a toda nuestra audiencia y conectados pues que vamos a hablar muchas historias miedosas y de Halloween. Para todos ustedes también le damos la bienvenida al dueño y director de la emisora Fusión Radio, el señor Arlex Parr. Un saludo cordial para todos ustedes en esta noche de Gritos del Más Allá, aquí acompañándolos con toda esta energía que apertura los portales para que nos conectemos con toda esa baja energía que sale de las profundidades del cementerio, que sale de la historia de las brujas con sus calderos, que sale desde los diferentes guaduales con los duendes y todo ese recorrido místico que hace parte de Gritos del Más Allá. Mil y mil gracias por estar con nosotros y bienvenidos a este encuentro con la parte de Halloween, las noches de las brujitas y de las viejitas y de todo lo sabroso, donde estamos con ese tema de los dulces, con ese tema de escondernos en el espacio, vestirnos de negro, colocarnos máscaras, sentirnos más feos que los propios monstruos para poder asustar, aunque ahorita también hay algunos de esos disfraces que parecen más sexuales que de asustar, pero bueno, aquí estamos nosotros en Gritos del Más Allá, no se desconecten. Claro que sí, iniciemos con ese recorrido de la historia, esas historias y además de eso, ese contraste de lo que es el Halloween actual con esos inicios, Hugo. Entendemos de que era una festividad que celebraba el cambio de tiempo, un tiempo que se acerca al invierno, a ese espacio donde los cultivos de alguna u otra manera no daban fruto, porque el tema del clima, el frío, hacía que las cosechas fuesen imposibles. Pero también hablemos sobre esos rituales que tenían. Las máscaras con las cuales hoy iniciamos este programa y a las cuales estamos haciendo un pequeño homenaje, representación a lo largo de la historia, no son porque sí. Resulta que al inicio del Halloween había una forma en la cual uno las utilizaba también para ahuyentar esas almas que iban camino a esa luz, o en algunos de los casos iban camino a un destino incierto, pero que no se podían quedar en nuestro plano terrenal. Hugo. Así es, Alejo. No solamente con esta leyenda totalmente desde Irlanda, que se celebra el Halloween Halltop. Además de que siempre se ha trascendido desde hace mucho tiempo, porque esto es algo irlandés,
también se trascendió no solamente a la parte de Inglaterra y a toda Europa, y no solamente con este viaje que estamos viendo, o como se comentó hace unos días en el especial de grabación de por televisión, no solamente sea esta información de que se ha celebrado como tal, ya que hay gente que lo utilizó como una forma de conexión a través de esa forma de conectarse con su gente y su espíritu como tal, y evitar de que la gente se quedara ahí. Por eso se hacía esa fortaleza con las calabazas. No solamente con las calabazas, también lo podemos ver de que después de casi 3000 años y que se adaptó de una forma por el Papa Gregorio III y Gregorio IV, a través de esa forma católica y cristiana, se empezó a formar como una adaptación más alegre y además de que se comunica con la parte santa. También podemos decir de que ahorita en los tiempos actuales es algo muy normal de que ahorita se utiliza como fiesta y otra gente pues hasta incluso lo utiliza como un poquito sexual, pero de todas maneras se intenta de hacer una festividad interesante y compartiendo con familia. Y es que, sí, Bueno, yéndome allá a la historia con Hugo, precisamente hablando un poco de esas protecciones que se utilizaban, una de las formas de protegerse da origen a la leyenda o al dicho que conocemos hoy día como dulce o truco. Y era que se decía que, pues, en estas fechas, como era tan sensible la energía, tan delgadito el velo entre ambos mundos, vivos y muertos, también invitaban como a los familiares, a los ancestros, pero en esta invitación también llegaban espíritus no llamados, que podían perturbar la paz de las familias. Entonces, habían unas personas que se ofrecían sus servicios para ir a orar a las casas para proteger esas familias de los espíritus. Pero entonces había gente que les hacía como el intercambio, les pagaba de alguna u otra manera, pero había gente que no aceptaba el servicio, que no tenía cómo pagar, y entonces ellos les decían, dulce o truco. Si ustedes no tienen cómo pagarnos, entonces aténganse a las consecuencias de que un demonio, un espíritu maligno, venga a perturbar su hogar. Entonces, de ahí viene la famosa frase dulce o truco. Recordemos también, Alejandro sí, y compañeros, que esta época no solamente de disfrazarnos, de pedir dulces, de salir de pronto con los niños, sino que también hay muchas historias donde dicen que es la fecha más importante, donde hay que cuidar a esos niños, donde hay que cuidar a esos gatos negros, y lo hemos visto que en esta fecha absolutamente nadie da en adopción gatos negros, porque toda la gente cree o piensa que los van a sacrificar, los van a utilizar para sacrificios, de igual manera a los niños. Entonces, por eso es que siempre se les dice a los niños que cuando salgan a pedir dulces, mucho cuidado con la gente que está y que se reúnan siempre en grupos donde están con sus padres o con demás niños, Alejandro. Pero para agregar al tema de los gatos negros, la creencia es que se van a sacrificar. Que Sí. grupos satánicos, no satanistas, sino satánicos, los van a sacrificar. Pero de hecho, los gatos negros no solo han peligrado por este tipo de grupos, de sectas, De fechas. sino que han peligrado por las mismas personas del común que han sido supersticiosas. en cuanto a Porque, eso. ¿cómo? En cuanto a eso, porque es que si nos vamos a la parte histórica, se decía que los gatos negros pertenecían a las brujas, eran los Eran contactos directos. acompañantes de ellas. Entonces la gente los relacionaba y empezaron como esa cacería, ese exterminio de los gatos negros porque los relacionaban con las brujas. Mucho antes de estas sectas que realizan sacrificios y eso, la misma gente supersticiosa era la que intentaba acabar con los gatos negros. Y es que de hecho en el martillo de las brujas, donde era este libro para la búsqueda y la caza de brujas, se mencionaba mucho el tema de los gatos como si fuesen heraldos. La necesidad de matar no solamente a la bruja, condenarla, también era una necesidad buscar este gato y matarlo, porque directamente era un contacto o era de alguna u otra manera una forma en la cual la bruja podría seguir haciendo de las suyas por medio de una criatura, es decir, un gato. Pero desde Gritos del Más Allá, iniciando con este especial de Halloween, como siempre es la recomendación a las familias que van a salir este 31 de estar al lado de sus hijos. No los dejen solos, vayan con ellos a donde quiera que vayan, no los dejen ir por los dulces sin que ustedes los tengan en el campo visual. Y es que no es de estigma,
el robo de niños existe desde hace mucho tiempo, no precisamente porque sea 31 de octubre, porque hayan sectas, como en algunos casos se ha mostrado en Estados Unidos, sino que es un tema de seguridad. La aglomeración de personas genera de que muchas personas que quieran de alguna u otra manera raptar a estos niños, pues lo tengan mucho más fácil. Eso es algo ajeno a un tiempo, pero 31 de octubre, lo que es Navidad, se presta para que estas posibilidades existan. Para venta de órganos, para trata de blancas y demás. Lo que pasa es que no solamente es eso, sino que también dicen que el 31 de octubre es donde se abren muchos portales. Por eso, mucha gente piensa que haciendo sacrificios de animales, de niños, pueden adquirir algo más. Algún poder. Eso, puede abrir un portal donde, pues hemos explicado acá que los libros de magia negra no tienen todo muy claro, siempre hay algo oculto. No para beneficio de la persona que está haciendo el sacrificio, sino para el beneficio de ellos. De ellos mismos. Y es que hay que entenderlo. Si usted nunca ha tenido conexión con la magia negra y le dicen, vea, el 31 de octubre, compre un gato y mátelo, créanme que no va a tener ningún resultado. Simplemente va usted a matar un animal que no tiene la culpa. Un alma inocente. Un alma inocente por culpa de su ignorancia, la cual pues no es. La medida preventiva que hicieron las diferentes casas de adopción pues es interesante porque también no solamente es por la parte de los sacrificios, sino porque se ha visto en muchos países la adquisición de estos gatos negros solo por la temporada y después van y los devuelven una vez finaliza el 31 de octubre. Entonces también hay que dejar eso claro. Por eso muchas de las casas veterinarias, muchas de las casas de adopción han dejado de dar en adopción estos gatos porque claro, usted lo adopta, se lo lleva para la foto el 31 de octubre y después simplemente lo devuelve. Y tampoco es la cosa. Tenemos que, y aquí hago un mensaje con respecto al cuidado de los animales, buscar un hogar responsable para estas criaturas. Pero también hablemos, Val, sobre esas velas que se prendían en esta festividad, el Samhain, un espacio donde las personas ponían esas velas para que ellos pudiesen seguir su camino. Alejo, antes de continuar con eso, me gustaría hacer la aclaración también de la relación que le dan a los gatos especialmente, pues ya también los negros, pero era en general los gatos la relación que tenían con las brujas y era que la respuesta era muy simple. En ese tiempo había muchas plagas, había muchas ratas y ellas, como ellas preparaban la cerveza, las bebidas, pues procuraban tener su lugar limpio y el gato, pues se encargaba de matar las plagas, mantenía las plagas lejanas y entonces por eso decían que estas mujeres, las brujas, estaban relacionadas con los gatos directamente y es una respuesta pues muy lógica, muy simple. Y volviendo a invitar al cuidado de los niños, precisamente eso. Se dice que los niños son muy sensibles a estas energías y más en estas fechas y hay que cuidarlos, claro, energéticamente, pero también lo que hablábamos, esa parte física. Con el tema de los dulces, es muy fácil perder los niños en una multitud, con un disfraz, cualquiera carga un saco y pues empaca un niño y se lo lleva y uno dice es parte del disfraz de payaso. Entonces eso, y que esas multitudes se prestan mucho para, como en las películas nos lo han vendido, y yo tengo muy presente la película de Halloween, que la gente siempre pensaba que era un disfraz y el man realmente era matando gente. Y así hay, o sea, se han dado muchos casos en estas fechas. Y es que con respecto a esto, después de la película It, se reportó en Estados Unidos muchos casos en los cuales la gente utilizaba este disfraz de payasos para hacer, digámoslo de esta manera, generar ciertas cuestiones que son muy... Alterar el orden público. Alterar el orden público a raíz de esto, ¿no? Sí, Alejandro. Por eso nos toca tener mucho cuidado y como explicábamos, no solamente es esa fecha que muchos la tenemos y muchos la queremos, porque yo soy uno de los fans de esta fecha, que siempre salimos disfrazados con nuestras familias, con nuestros hijos, sin importar la edad. Pero lo que les recalcamos es que tengan mucho cuidado con los niños, que estén muy pendientes de ellos, no los dejen solos y compartan, gocen con ellos, que tampoco es una fecha que sea lo peor que pasó, que sea lo más malo. Siempre miren las cosas por el lado bueno, mírenlo como el lado de compartir con sus familias, el lado de salir, de volver a vivir eso de niños que tenían antes, donde se puedan disfrazar de lo que ustedes querían, de ese superhéroe, de ese monstruo, de lo que ustedes quieran, Alejandro.
Como lo hablábamos en el programa de CNC, porque recuerden que Gritos del Más Allá también tiene un formato de televisión, también hicimos nuestro especial de Halloween. El origen de Halloween no es tan turbio y Alejo lo mencionaba ahorita. La festividad originaria del Halloween, Halloween es el nombre que se le dio, según tengo entendido, el cristianismo, Sí. ¿no? Que significaba All Hallows Eve. Pero antes de ser Halloween, esta festividad se conocía como Samhain, Samhain, depende de cómo lo pronuncian. Y era una celebridad celta en honor al final pues, de esa cosecha, al cambio de tiempo, porque los celtas celebraban los cambios de ciclos de la naturaleza y todo para ellos era una fiesta. Y era algo muy bonito. Se decía que venían pues los ancestros, los espíritus y eran invitados y para eso era que se prendían lo que decía Alejo, las velas, las calabazas para iluminar su camino, Por para ejemplo, que no se perdieran. así como en México, en el Día de los Muertos. Claro, Todos pero le hacen es su un culto. poco diferente Exacto, todos le hacen su culto con sus flores anaranjadas, le llevan comida a esos seres que han fallecido para que compartan y para que la creencia es que se van a llevar esos alimentos y que vienen con otras, digamos, seres que han pasado a otro plano astral para compartir en ese momento, en esa fecha como lo hacen en México. Y de hecho, esta festividad, pues anteriormente, según eso eran más días, no era como tal solo el 31 de octubre, sino que ya se unificó por el tema de la iglesia, que el Día de Todos los Santos, que con el 1 de noviembre. Y en México, precisamente el 31 de octubre es el día de los... ¿De los qué? De los muertos. Sí. Y el 1 de noviembre es el día de los... Santos. De los santos. Es un día para los fieles difuntos, es que se dice. Bueno, Fieles difuntos y hay un día para los niños y las almas inocentes y las mascotas. Bueno, Entonces hay 2 días. por acá saludemos a Ángel Juliet Lozada 92, dice: hola muchachos, buenas noches, feliz de ver este especial de hoy, tengan un feliz Halloween y no dejen que el zombie los devore. Dice Jonathan Arango, saludos y feliz Halloween. Dice Alba Lucía García Rodríguez, chicos, muy buenas noches, que bien el programa de hoy, los felicito por su máscara de Halloween. Dice Karina Escano, saludos desde Argentina y feliz Halloween, de parte también de Marcelo Fernández. Eso les iba a decir, hoy no he visto a Marcelo Fernández saludándonos. No, de hecho, Marcelo Fernández acaba de enviarnos un audio, en un momentico lo estaremos escuchando. Y después de comerciales, ya nos acercamos a comerciales, pero hay que dejar eso claro, ¿no? Esas festividades, cómo se van modificando. El tema del Halloween y esa modificación que tiene a raíz del catolicismo, sabemos que muchas de las culturas fueron afectadas por esto, de alguna u otra manera fueron modificadas y adaptadas al Dios nuevo. Apropiación cultural. Apropiación cultural, y en este caso esta no fue ajena. Fue una tradición que marcaba el cambio de tiempo. Ya lo habíamos hablado, el tema del invierno que llegaba, un invierno que es arrasador, ningún cultivo puede sobrevivir en este invierno, pero que además de eso era una forma de tener una conexión cercana con ese plano que lo conocemos, ¿no? Un plano que poco a poco se entrecruza con el plano terrenal, pero que justo en esas fechas, según las tradiciones y según la tradición actual también, es una fecha en la cual esa oscuridad, ese más allá, está un poco más cerca de lo que conocemos, de ese plano terrenal. Y destaquemos también, Val y Hugo, que las mayorías o muchas de las historias paranormales convergen en este 31 de octubre, un espacio que, como bien lo decimos, es una conexión directa y muchos han reportado historias, muchos han contado experiencias paranormales, de avistamientos, experiencias paranormales de algún tipo de contacto con el más allá, siendo 31 de octubre. ¿En algún momento ustedes, estos 31 de octubre, han tenido una conexión con lo paranormal? De pronto sentir lo que sentimos, pues lo que sentimos ya que es normal para nosotros, de ese frío, de esa presencia que no la vemos, pero que sentimos que nos está tocando, y sabemos que igual se abren muchos portales, demasiados portales, los cuales pues no podemos decir que no hay entes en ese momento que los podamos ver físicamente, porque como estaba en una trayectoria o estamos como en una fiesta donde hay muchos disfraces, pues en ese momento creo que no sabemos cuál es real y cuál no es real. Y Hugo. Yo creo que me acuerdo más del año 2017. En el año 2017 me acuerdo cuando salí de la festividad normal de Halloween. Ese fue en el año en que yo salí de prom.
Ese día pues se hizo una buena actividad en el colegio, además de eso se salió en la noche. Sí. Sí sentí como una presencia rarísima en la noche. Me acuerdo que eso fue un día muy gélido, más que todo en la noche el parque estaba hasta nublado, se sentía ver sombras, incluso por la parte donde está el puente del principal de Circasia. Me acuerdo que en esa parte, me acuerdo de haber visto un poco de sombras y me pareció ver como si algo hubiera llegado encima de la estatua de Simón Bolívar. Como si algo se hubiera posado y era así como vigilando Sí. por un lado y para el otro. Y me acuerdo que en varios de los árboles se movían de forma brusca, como si algo llegara y se moviera como si estuviera saltando de un lado al otro. No sé qué era porque eso sí estaba muy nublado ese día, había una neblina muy espesa. Y lo más increíble es que se sentía como esa sensación como si lo estuvieran tocando, como si alguien le estuviera haciendo así por detrás de la espalda, como si estuviera diciéndole a uno, mire hacia arriba. Pero era lo único que me acuerdo. No sé si vaya a pasar otra vez de pronto este viernes. Ya lo sabremos. En un Yo próximo les capítulo tengo lo una, haremos. pero es más larguita, entonces después de De comerciales. comerciales. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Yo iba llevando a mi novia al trabajo. Tenía afán porque no quería que llegara tarde. La velocidad no me permitió reaccionar. La perdí a ella y perdí mi pierna para siempre. Todo ocurrió como tan rápido que se acabó en un instante. Pienso en la vida que hubiésemos podido tener. El exceso de velocidad puede tener consecuencias fatales. Bájale al acelere. Recuerde que la Policía Nacional de Colombia cuenta con líneas telefónicas para que todos los ciudadanos puedan instaurar peticiones, quejas, reclamos o reconocimientos del servicio policial. Comuníquese a nivel nacional al 018-910-112 y en la ciudad de Bogotá al 515-9111 y 515-9112. La radio con más alcance de la región. Aquí escucharás solo los mejores éxitos, la buena música y el mejor estilo con variedad de sus locutores. Síguenos en todas nuestras redes sociales. En Fusión Radio AXM. Este es un programa patrocinado por Portal Fusión y sus emisoras aliadas. Este es un espacio en concesión. Las opiniones emitidas por sus creadores no comprometen la filosofía ni el pensar del Portal Fusión. Continuamos en Gritos del Más Allá y en este capítulo estamos hablando de esos casos que ocurren el 31 de octubre, esos casos que de alguna u otra manera nos llevan a conocer cómo esa delgada línea entre lo paranormal y entre lo terrenal se juntan. De alguna u otra manera esas historias que llegan a nosotros, esas historias de sucesos paranormales, se agudizan un poco en estas fechas del 31. Pero Val hace un momento nos estaba comentando un poco sobre esas experiencias que de alguna u otra manera le han marcado o han llegado en estas fechas. Val. Cuento que yo trabajé en una casa del terror acá hace unos años como actriz y era una casa del terror muy grande, tenía pues varias escenas, muchos personajes y todos mis compañeros tenían escena compartida, eran de a dos, de a tres, escenas así muy junticas. Mi escena era al fondo de un pasillo sola. Y mi personaje era una niña quemada que salía abajo de una cuna y era pues muy aterrador. Me enorgullece decir que en mi escena se desmayó gente cuando me vio. Como actor eso es un gran logro, ustedes entenderán. Total. Pero siempre se hablaba mucho en el camerino. Mis compañeros aseguraban haber tenido muchas experiencias paranormales durante las escenas. Había una compañera que ella salía en patines
Y ella dice que hubo un momento en el que ella salió a realizar su escena, a deslizarse en sus patines, y algo, unas manos, le sujetaron las piernas y no la dejaron avanzar. Entonces, supongo que la impresión tuvo que ser muy fuerte porque cuando tú sabes manipular unos patines, pues no, sin saberlo, tú te deslizas muy fácil. Para sentir que algo te detiene en un piso liso, eso fue algo fuerte. Ellos escuchaban golpes, escuchaban pasos, aun cuando no había gente. Esto ocurría o al final del turno o antes de iniciar el turno, porque siempre nos ubicábamos en las escenas por lo menos media hora antes y nos quedábamos solos en las escenas. Y a todos tenían experiencias, menos yo. A mí nada de esto me atacó. En estos días estaba hablando para hacer el programa de televisión y me contaban eso, la casa del terror que hay ahorita en Armenia. La persona que estaba abajo me decía, hermano, nosotros somos actores, estamos arriba, pero hay alguien allá que jala a la gente, hay alguien allá que nos asusta a nosotros también, nos hace correr. Entonces, pues de todas maneras, igual eso es normal, eso es como ir a ver una película de terror. Se sabe que todas esas energías llaman el miedo portales, alimenta sí, esos espacios. exacto. Entonces eso es normal que haya entre todo eso. Sí, claro, porque por eso les decía, ahí es donde usted no sabe muchas veces si es una persona o es un ente que se le está presentando a usted físicamente. Ese es el inconveniente. También por acá le damos el saludito a Marcelo Fernández. Nos dice: buenas noches, amigos, desde Montegrande, BS, Argentina, escuchando y haciendo el aguante. Para que nos preguntan, venga, ¿y por qué se quitaron las máscaras? Bueno, las máscaras eran para la apertura del programa, una máscara con la cual estamos representando ese inicio del Halloween. Ya lo habíamos hablado. Estábamos espantando a los espíritus. Decía que entre más aterrador el disfraz, la máscara, pues mayor efecto tenía en ahuyentar esos espíritus. Entonces yo creo que lo logramos. También por acá le agradecemos a Marcelo Fernández que nos envió un audio. Vamos a escucharlo y les hacemos la invitación. ¿Ustedes en algún momento han tenido alguna historia? ¿Algún 31 de octubre les ha ocurrido algo extraño? Personas que ven y desaparecen, de alguna otra manera les tocan el hombro pero están solos, o en algunas de las ocasiones escuchan su nombre y al voltear no hay nadie. Coméntenlo a través de nuestro WhatsApp. Recuerden que lo pueden encontrar en nuestra página oficial gritosdelmasallá.crd.co. Algunos de ustedes también pueden escribirnos a través de nuestro WhatsApp 302-636-8920. Vamos entonces con Marcelo Fernández y ya de ahí regresamos para hablar sobre ese tema que nos comparte a través de nuestro WhatsApp. Marcelo, muy buenas noches. Alejandro, chicos, ¿cómo andan? Les habla acá Marcelo Fernández de Montegrande, Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tema del cual están hablando, ¿no? La magia negra. Y estas fechas, ¿no? Qué loco también esto de en ciertas fechas la gente hace ciertas cosas, ¿no? Eso ya es un inicio de una maldad innata, ¿no? Maldad humana, que nada tiene que ver con la magia negra, la brujería, o un gato negro, un gato blanco, un gato pardo, ¿no? O un chihuahua. Estos imbéciles, ¿no? Los imbéciles que aconsejan a otros imbéciles, ¿no? Faltos de cualidades para lograr hacer las cosas por un propio sacrificio, un propio esmero, ¿no? Buscan esta inmediatez en desearle el mal o dañar a alguien, ¿no? Comprar un gato negro y matarlo, o un pollo negro y matarlo. Más allá que hay culturas que tienen un sacrificio y después eso se consume, ¿no? Después del sacrificio eso es consumido por las personas, es alimento, que no nos vamos a ir para ese lado, que es una religión en realidad. Pero vuelvo a decir, no me canso de decir esto sin esta inmediatez y que sea fácil. Y que en lo posible no haya consecuencias para ello, que las hay. Pero las hay, una porque le quitan la vida a un pobre animal, ¿no? Y la otra porque el destino mismo se encarga de pasar las facturas a quienes obran mal. Tarde o temprano, pero lo termina haciendo, ¿no?
Ahora, qué bueno estaría, ¿no? Que haya algún tipo de brujo o elegido, ¿no? Que le diga a estas personas que para que poder desearle el mal a los demás o tener lo que tienen, es que tomen un trago de agua, lo mantengan en la boca y se sienten en un calentador con los pantalones bajos y que esperen a que el agua de su boca hierva. Y que cuando el agua de su boca hierva van a tener lo que quieren. Vamos a ver si van a seguir con tantas ganas de estar haciendo este tipo de estupideces, ¿no? Que nada tiene que ver con la magia, que nada tiene que ver con la hechicería. Solo tiene que ver con la pura maldad humana. Bueno, y le agradecemos a Marcelo Fernández que nos envía esa cápsula directamente desde Argentina, muy cierta, ¿no? Personas que de alguna u otra manera tratan de hacer esa conexión de una forma que no se debería. Esa forma que va muy al lado del morbo, una forma que es malévola, se podría decir, y de alguna u otra manera nos deja ver esa maldad humana que da mucho más miedo que cualquier tipo de máscara. Vea, por ejemplo, ayer yo estaba acá en Armenia y iba en la moto y pasó una camioneta de encomiendas y estaban los gallinazos todos ahí al lado de la basura y el hombre pasó, fue rápido y mató como a 5 gallinazos, les pasó por encima. O sea, eso ya es otro cuento, eso ya no es brujería, Ya es son maldad. pactos, ya simplemente es maldad, perdón, y se vicia. Yo creo que es eso, porque pues eso no creo que tenga otro nombre diferente. También por acá le damos un saludito a Julia Beltramelli que nos dice buenas noches, gente, bonita noche para todos. Ahorita sí vamos con la historia que nos iba a comentar Val. Bueno, no, yo quería retomar el tema de cuando trabajé en la Casa del Terror, y es que, como ya lo hemos hablado acá, yo no soy muy sensible como a las presencias, a ver algo, a que me toquen, pero sí detecto la energía. Y lo que sí podía sentir allá era la energía tan pesada, el frío, siempre era muy frío y se sentía muy pesado el ambiente. Y no sé si les ha pasado cuando frecuentan este tipo de lugares, casas del terror, que siempre se siente el ambiente así. Nosotros no somos, yo no soy persona de asustarme, siempre me río, es más lo que me río en estos espacios, pero sí logro detectar la energía, esas presencias fuertes. ¿Les ha pasado? Sí, claro, eso Sí. es normal y como le decían las películas, cuando uno ve una película de terror en cine también pasa lo mismo. Pasa de que se siente ese frío, esa presencia, esa energía. Y luego vamos a ese tema de la histeria colectiva. Si hay una histeria colectiva, son energías que se están depositando. Por eso muchas de salas de cine, no es por decir que tal o tal película es tan miedosa que tuvieron que ir a echarle agua bendita a la sala, sino que tanta histeria colectiva, tanta energía que se está depositando en ese lugar, pues sí o sí debe tener un tratamiento específico. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta también, Alejandro, algo, compañeros. Yo trabajé con Cinemas 9X, son simuladores donde la gente se montaba, le poníamos las gafas, le poníamos una diadema y alrededor estaba toda clase de efectos especiales. Lanzaban el agua, las corrientes de viento, caliente y frío. Entonces son muchas las sensaciones, ¿sí? Por debajo de las sillas salía aire. Entonces son muchas las sensaciones que muchas veces hacen para ese tipo de películas, para que la gente en medio de que está en el suspenso, que está en la trama, como con ese miedo, también muchas veces en las salas de cine hacen eso. Entonces, claro, usted, me tocaron, sentí que pasó algo, pero muchas veces, o la mayoría de las veces yo creo, todo está planeado, Alejandro. Y es que la mayoría de cosas, sí, ya bien lo decía Val, con esta casa del terror, tiene sus espacios específicos donde uno sabe que hay picos de miedo totales, sustos, los que llamamos screams, que son saltos de una a la persona, que obviamente no va a asustar porque visualmente de miedo, sino porque altera los nervios y con esto pues el cuerpo hace una reacción directamente de defensa, sí, que es algo instintivo. Pero hay que dejar algo claro con estas casas del terror, es que si usted va a ir, pues vaya con mucha responsabilidad y trate de dejar todo dentro de las casas del terror, porque no falta alguna persona que se convenza de esto que ve y trate de llevarlo y lo siga en sus pensamientos hasta la casa, porque se ha presentado en las películas, lo hemos visto, el caso de Annabelle cuando salió, que es una película que se salta todo lo que es real
y todo es ficción, pero mucha gente empezó a creer que era real y que Annabelle iba a aparecer en su casa. Y eso de alguna u otra manera empezó a afectar a la gente. Lo hablamos con los juegos que vienen siendo malditos, lo hemos tratado en otros capítulos, el Charlie Charlie, en las películas malditas, Charlie Charlie, el juego de las tijeras. Ese tipo de juegos de alguna u otra manera generan esa conexión, no porque sean directamente un ritual, sino porque es una intención que se le está dando a esos objetos, intención que sea directa o indirectamente, entendiendo de que muchas veces en los colegios hacían el juego de Charlie Charlie, los que están alrededor eran creyentes de que eso iba a ocurrir, tenían miedo, pues le daban de alguna u otra manera ese permiso para que funcionara. Sí, porque Yo recordemos... estoy más maldita con todas las películas de culto que me he visto que dicen que son las películas más malditas del mundo y que la ves y estás maldito, entonces yo estoy acá súper maldita. Está mejor dicho, poseída. Sí, porque recordemos, o sea, tenemos que ser conscientes de que estamos pagando para vivir una experiencia. No estamos en ningún momento entrando a las catatumbas, no estamos en ningún momento entrando, pasando la puerta para el infierno, no. Estamos simplemente pagando en una atracción donde son personas las que están disfrazadas en diferentes locaciones, diferentes escenarios, las cuales quieren causar como ese tipo de miedo, como ese tipo de ese pánico que uno tiene en las películas o muchas veces en la vida real. Yo la verdad no he podido encontrar ni la primera película ni la primera Casa del Terror que me dé miedo. Mire lo que nos pasó la última vez que fuimos a la Casa del Terror. O sea, nos pareció como lo más normal. Entonces... No, y también una invitación a las personas que frecuentan este tipo de lugares es que lo hagan con mucho respeto. Crean o no crean, se asusten o no. Véanlo como un momento de diversión. Si a usted no le asusta, igual respete a la persona que está haciendo su trabajo. Al artista. Sí, mi experiencia en ese trabajo, había gente que listo, no le daba susto, pero entonces empezaba a provocarla, intentaba pegarle a uno, y esa tampoco es la idea, porque es una experiencia chévere de alterar los sentidos, pero no ir a irrespetar a una persona que está haciendo su trabajo, que quiere sacarte una risa, un susto, generarte algo. Por ejemplo, Entonces, ¿se acuerdan cuando vino aquí el Circo del Terror? Sí. Circo de Terror, pues a mí me gustó chévere porque es interesante la temática, me gustó mucho los personajes, es más, parecían... Y los payasos que están tan ligados al terror. Es muy, o sea, a mí me gustó mucho la temática como lo hicieron. Pero por ejemplo, me acuerdo que yo fui con una amiga y ella fue con una prima. Yo fui por allá al sitio. Y pues yo al principio yo era como, vamos a ir. Y yo, bueno, hágale, yo me le pego. O sea, me le pego a la ida, al parche. Y fui. Y me acuerdo que esas chinas eran gritando, tal, y yo me asustaban, y yo era así serio, normal, yo era así, normal, así pasando como tal. No es que me hubiera dado susto. Es más, hasta me acuerdo que me tocaban y toda esa vuelta. Es más, cuando yo fui con Alejo, donde estaba Calvo para que me acuerdo que yo hacía así en broma diciendo, nos sacaban los zapatos, yo decía, ay, miren, me tocaron el zapato, yo decía así. Pero sino que era chévere como intentas de manejar. Eso sí, hay situaciones de riesgo en las cuales yo he visto, por ejemplo, en Bogotá siempre pasa, cuando yo estuve por allá en Bogotá, cada rato, por ejemplo, ahorita que es la temática en Salitre Mágico con la parte de esa la Casa del Terror, siempre hay personas que a veces por su energía tan baja les puede pasar algo. En ese caso se puede desmayar o algo así, dependiendo así como tal. Y me acuerdo que en una ocasión cuando yo estaba por ahí pasando, porque yo estaba pasando por allá un curso, y me dijeron, tenemos que ir a apoyar ahí en eso de Salitre Mágico. Y me acuerdo que en ese evento de terror, me acuerdo que es que, mira, es que está en la Casa del Terror, y una compañera va diciendo, ay no, yo no puedo entrar porque yo no sé qué. Y me acuerdo que yo le dije, mire, primero que todo, usted está aquí trabajando. Segundo, tenemos que entrar y tenemos que sacar a esa persona porque en este momento, entre más nos demoremos, le puede pasar algo más. Entonces ella me dijo, listo, hágale, vamos. La china casi que no entra. Y me tocó que a mí, me tocó que decirle a un man que estaba de payaso, decirle, mira, ¿me puedes yo colaborar con esa persona? O sea, en este momento usted sabe que es un riesgo, así que por favor, y hágale normal. La china, ella tenía fobia a los payasos. Y justamente me ayudó un payaso a traerme la víctima, a la paciente, para poderla estabilizar. Y eso es algo que también pasa. La gente que se desmaya en estos lugares, pues de alguna otra manera, volvemos al mismo sitio. Genera ese impacto, y ya si la sacan en camilla, si la sacan de alguna otra manera, ya genera un temor a las personas que van a entrar. Claro. Genera una expectativa. Exacto. Una Sí, expectativa ¿qué es la pasó? palabra. ¿Cómo es? Pues ahora, para acá nos dice Marcelo Fernández, dice, lo de Charlie Charlie fue una preventa de la película La Orca. La Orca, sí. Y de hecho, hablando de Marcelo Fernández en Argentina, por acá nos envía otro audio
Vamos a escucharlo. ¿Y ustedes qué historias tienen? Por acá ya tengo 2 historias que me han enviado a través de WhatsApp. En un momentico las estaremos escuchando de este Halloween. Pero vamos primero con Marcelo Fernández desde Argentina. Él siempre ahí participando y enviándonos estos aportes a través de nuestro WhatsApp. Marcelo, nuevamente, muy buenas noches. Bueno, Alejandro y chicos, les quiero compartir algo. Esto pasó hace 7 años atrás. Una persona que los está escuchando hoy, que es Karina Lescano. Besitos, Cari. De San Justo, de acá de Buenos Aires. Mi gran compañera de bailar rock and roll y americano, ¿no? Hemos bailado noches enteras, rock and roll y paso americano. Una excelente bailarina. Una vez habíamos salido del boliche, un boliche de acá que se llama Skylab, y fuimos al departamento de ella. Esto Karina lo sabe muy bien. Y yo en un momento, cuando voy al baño, estábamos tomando unos mates, cuando yo voy al baño, en el baño veo un hombre, ¿no? Cuando abro la puerta veo un hombre y como que después lo dejé de ver. Y le dije a ella, le dije, te parecerá loco, pero se me hace que vi un hombre. Ahí le dije, ¿no? Me dice, no, ¿cómo un hombre? ¿Cómo estaba? Y le describí cómo estaba el hombre, ¿no? Que tenía una camisa como de trabajo azul, un pantalón azul, y le describí cómo era el hombre. Y Karina, que está escuchando el programa, les puede decir, ¿te acordás, Cari, que vos me dijiste, así es mi papá? Cosa que les quiero compartir justamente, que hoy Karina está escuchando el programa. Le dije, le pasé el enlace para que lo escuche. Y bueno, quería compartirles esto que pasó hace 7 años, ¿no? Bueno, como siempre, gracias a Marcelo Fernández que nos comparte estas historias. Ya esperaremos a Karina que nos confirme por acá, pero ese tipo de sucesos son muy comunes, ver a personas que aparecen de la nada y que cuando uno vuelve a mirar desaparecen. Eso es algo que nos ha ocurrido a todos, ya sea de manera consciente o inconsciente. En algún momento hemos estado ahí, vemos a alguien, volvemos a mirar, ya no lo vemos, no lo normalizamos. Personas que de alguna u otra manera han tenido eso con frecuencia ya empieza a identificar de que es algo no tan normal. Pero no solo eso, Alejandro, recordemos que cuando nuestros familiares, nuestros seres queridos trascienden al otro plano, muchas veces nos cuidan, ¿sí? No es eso de que siempre la gente dice que tiene un ángel en el cielo, que nos va a cuidar, no, porque con todo el mundo no es la conexión, no es con toda la familia. Tiene que ser una conexión muy, muy apegada, o sea, muy arraigada, digámoslo así, para que esa persona que trascendió esté pendiente de esa persona que todavía está en este plano. Y en la cultura hay algo que conocemos que se llama deshacer los pasos. La persona que está pronta a morir, que está ya a días de morir, se empieza a despedir, y mucha gente dice que la ha visto en otras locaciones, a pesar de que la persona está postrada en una cama, no se ha podido levantar, no habla, no come, pero mucha gente dice, no, yo la vi, yo creí que ya había mejorado. Cuando murió mi bisabuelo, mi tía estaba en Panamá y ella pues era su abuelo favorito y todo este cuento. Ella estaba pues organizando el tema para viajar, y la noche que murió mi abuelo, ella sintió un chuzón en la espalda, una cosa impresionante, y resulta que mi abuelo tenía algo en la espalda, y en ese momento, a los minutos, escribió a la familia que ya había muerto mi abuelo. Ya falleció. Les voy a comentar un dato. Sí. Se dice, esto siempre me ha pasado justamente pues por la parte de mi trabajo. La parte de mi trabajo justamente hay algo que se conoce como el momento. ¿Por qué le dicen el momento? Porque es que es un momento tanto doloroso y tanto pues así como tranquilo. Doloroso para la familia y pues tranquilo pues a veces para los pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Justamente eso le dicen pues en la parte de la enfermería, de mi rol como tal, así le decimos la muerte silenciosa. ¿Por qué? Porque un momento u otro, sabiendo uno en su rol, que uno ha trabajado, uno sabe que hay un paciente que tiene esto, que estaba en complicaciones, que ha estado como tal, y uno sabiendo qué es lo que le ha pasado al paciente, un momento u otro mejora. O sea, comienza a estar sin dolor, que tal cosa así. Y pues uno espera, pues uno va al otro turno que no lo vuelva a ver. Pero en realidad pasa eso. Pero a veces, ¿qué pasa? Es un momento así como de paz, pero hay gente que hasta incluso en esta parte de Halloween dice que ha relacionado eso. Cuando uno ve a otras personas en otros puntos, es como una conexión casi espiritual. Y ya lo hemos hablado, ¿no? Esa conexión directamente del más allá con este plano terrenal. Pero entre estas historias voy a comentarles unas que nos llega a través de WhatsApp, que dice lo siguiente.
Muy buenas noches, gritos del más allá. Hoy quiero compartirles esta historia a propósito de que están hablando del Halloween. Resulta que esto me pasó cuando tenía yo 12 años. Estaba con mi familia, fuimos a caminar por toda la calle principal del municipio de Salento. Ustedes la deben conocer, por donde se encuentra el reloj. Eso es todo lateral para subir la calle Real. Y ahí me pasó algo muy curioso. Recuerdo que cuando iba con mi familia, un señor se paró al lado mío y me dio un dulce. Yo me quedé mirándolo porque el traje que tenía era muy extraño. El señor me sonrió y me dio otro dulce. Yo simplemente me quedé mirándolo. Cuando escuché mi nombre a lo lejos, volteé a mirar, era mi familia que estaba en la calle siguiente. Cuando volteé a mirar al señor y agradecerle por los dulces, ya no estaba. Cuando llego a donde mi familia me dicen que qué hacía parado mirando hacia arriba. Y simplemente les dije que era un señor el cual me estaba dando un dulce. A lo que mi familia me contestó que simplemente era yo sacando el dulce y volviéndolo a echar en el coquito este que uno lleva de calabaza para los dulces. Esta es una historia que me ocurrió en el municipio de Salento, gritos. Se las quiero compartir porque estoy seguro de que esto sí me ocurrió, a pesar de que mi familia dice que pues simplemente estaba yo parado sacando y echando las bananas en este recipiente. Gracias por escuchar mi historia y espero que la pasen en el programa. Súper interesante, muy bacana. Eso pasa muchas veces, como les contaba yo en un programa pasado, lo de las ánimas también, de ese familiar que salió en Carulla, que trabajaba en Carulla, en Bogotá, lo iban a robar y preciso pasó una buseta por donde nunca pasaba. Él se montó en la buseta, se bajó en una bomba de gasolina. Cuando se bajó le preguntó a los bomberos, pues volteó a mirar y le preguntó a los isleros que para dónde iba a coger la buseta, y ellos mismos le dijeron que él venía corriendo desde la parte de arriba, pero que no venía ninguna buseta. Eso Volviendo a este tema de energías sensibles en estas fechas, también es una invitación a que cuiden su energía. No importa en lo que ustedes crean, si ustedes creen en Dios, creen en las energías, en lo que crean, pues, y saben que son sensibles a estas cosas, a estos entes, a estas fechas, entonces cuiden su energía, háganse sus limpias, háganse sus rituales de protección, porque eso los va a ayudar si ustedes creen en eso para estar inmunes como a estas fechas y que no los afecte tanto, porque hay gente que también se siente pesada al cuerpo, que se le baja la energía y demás. Otra cosa que se ha vuelto muy común, como las tradiciones se van mezclando en las culturas y demás, se ha vuelto muy común el tema de los altares en estas fechas por lo del Día de los Muertos en México. Muy chévere, muy respetable, pero también la invitación es a que sean muy precavidos, porque así como ustedes están invitando a su familiar, a su mascota, ustedes, hay un portal abierto que le está dando paso a cualquier entidad. Están invitando también a esas entidades de otro plano. Y ya sabemos mucho, hay muchos casos precisamente que jugando la ouija, que intentan contactar a su familiar y realmente sí llega alguien, pero no es su familiar. Vale, a propósito de eso que nos dice, ya vamos con Jonathan, tenemos otra historia, ya la vamos a comentar. Aquí en Armenia, va con la ouija. Perdón, qué pena. Aquí en Armenia también hay, en la calle, hay un altar donde está la Santa Muerte, creo que le llaman. Tiene unas calaveras y todo, y está en plena vía pública. ¿Dónde? No, es un barrio, bajando por el terminal. Cuando se está en lo que se llama la entrada a la Miranda, 3-4, pero se mete a mano derecha hacia la carrilera para salir a lo que le dicen acá vulgarmente la cola del talego en el popular. Está ahí, o sea, por toda la vida, no. Si baja por el Prado y voltea a mano derecha. Está ahí, o sea, la vía pública está ese altar. Tiene absolutamente todos las creencias y todas las religiones, tiene ahí ese altar. Sí, o sea, es algo muy fuerte porque se rodea, es una parte muy, muy pesada, ese pedazo. Y aparte de todos los niños que hay que se la pasan jugando y todo. Es algo complejo. Sí. Señores, lastimosamente el tiempo se nos va acabando. Vamos con esta historia que nos comparten, que dice lo siguiente. Buenas noches, gritos. Escuché que están hablando sobre Halloween y sus historias. En este caso les voy a comentar una que me ocurrió, que bueno, este tema no lo trato con cualquiera, pero quiero compartirle a ustedes para que no les pase. En este caso yo tenía 24 años. Teniendo esa edad me fui con unos amigos a jugar la ouija.
Ellos decían que por ser 31 de octubre iba a ser mucho más fácil hacer conexión con algún tipo de entidad, y más entendiendo que teníamos un vecino que recientemente había fallecido. En este caso nos pusimos a jugar la Ouija. Cabe resaltar que nada ocurrió, pero uno de los muchachos que estaba jugando con nosotros era muy católico y de alguna u otra manera le dio la pálida, se desmayó. Nosotros pues no supimos qué hacer, llamamos a la ambulancia para que viniera por él, y claro está que cuando llegaron y vieron que teníamos una ouija, pues llamaron a nuestros padres. En mi caso yo ya era mayor de edad, entonces me pude librar muy fácil, pero mi compañero, el que llevó la ouija, tenía 17 años. Al llegar los papás le preguntaron que qué estaba haciendo o que qué estaba pensando hacer. El niño les respondió que simplemente, como era 31 de octubre, quería hacer un contacto con el vecino que había muerto recientemente y que quería hacer algo de recocha con nosotros. Lastimosamente tengo que decirles que la conexión con la Ouija no funcionó, pero la persona que se quedó desmayada dice, hasta el día de hoy, eso pasó hace 5 años, que sigue sintiendo como alguien le llama en las noches, y cuando va a dormir alguien o siente que alguien le observa desde la esquina de la habitación. La verdad, no sé si fue su gestión, entendiendo de que era muy católico, o si simplemente algo abrió ese portal y simplemente le pegó a él. Gracias, Gritos, espero que lean esta historia. Alejandro, Ahí está la anécdota, y recuerden que eso no es un juego. Perdón, les interrumpo. Acá hay algo muy importante, muy interesante que nos escribe Marcelo Fernández. Dice, ¿qué es más peligroso, un portal o la puerta trasera que podemos abrir en nuestras mentes? Mucho cuidado con eso. Yo creo que es más peligroso la puerta trasera que podemos abrir en nuestras mentes, porque siempre lo he pensado, y de hecho que la mente es lo más peligroso que nosotros tenemos en nuestras vidas si no la sabemos manejar. Un portal tiene la facilidad de que alguien que tenga un conocimiento lo pueda cerrar o lo pueda blindar, mientras que la mente de nosotros, como no compartimos con nadie, nadie nos puede ver y nadie puede observar lo que tenemos en ese momento en la mente, es más difícil. Eso es lo que nos lleva muchas veces a la locura, nos lleva a cometer cosas que ni siquiera caemos en cuenta de lo que estamos haciendo, o tomar decisiones que nos llevan a situaciones trágicas, tanto de la vida personal de nosotros como de la vida de nuestras familias o de alguien que no conocemos. Señores, lastimosamente hemos llegado al final de este capítulo, un especial de Halloween. Un mensaje para los oyentes, para aquellos que van a salir desde el 31 de octubre con los familiares, con los amigos, aquellos que tienen mascoticas. Pues la recomendación es siempre estar con los niños muy al pendiente, no los separen del campo visual, siempre estén ahí pendientes, no los dejen ir solos, no los dejen caminar las calles solos, entendiendo el tema de seguridad, no por un tema esotérico, sino el tema de seguridad, de que ha de existir una aglomeración muy grande de personas, más que nada en la parte central de cada uno de los municipios, así que la recomendación es no los dejen solos. Y que revisen los dulces, se han dado muchos casos, dulces con alfileres, cosas que le pueden hacer daños a los No niños. solamente con alfileres, siempre hay que revisar, por ejemplo, la parte así de los dulces, revisar su envoltura, que se vea bien envuelto. Si nota alguna alteración, descarta inmediatamente los dulces, porque no solamente pueden estar con alfileres, pueden estar con algo psicoactivo. Simplemente recordemos que es un momento para que lo disfrutemos, lo pasemos en familia, nos lo gocemos. ¿Sabe qué les podemos decir? Si ustedes son de pronto personas que quieren creer en que en esta fecha se abren portales, de que esta fecha pueden hacer, digamos, los sacrificios con animales, mucho cuidado. O sea, primero investiguen bien, muy, muy bien. No, como siempre les hemos dicho, no crean solamente en lo primero que les dicen, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, las cosas se devuelven, se voltean, y los perjudicados son ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos aquellos que se conectaron a esta hora de la noche. Esperamos que tengan un maravilloso 31 de octubre, el Halloween, que lo puedan disfrutar en familia. Y como siempre, gracias por acompañarnos en este capítulo. Un capítulo especial donde les traemos esas historias, el inicio del Halloween, también esas recomendaciones y, como no, esas historias que ustedes nos comparten. Hoy sí creo que se puede despedir la mascota, porque es 31. Hoy sí se puede despedirse la mascota. Como siempre, deseamos que tengan una excelente noche, y alguien que teníamos guardadito les desea que la oscuridad no invada su hogar.
el cosmos, seres existen más allá de nuestro entendimiento. Aparecen en la historia sin previo aviso, dejando huella en el firmamento. Capítulos de misterio y terror, donde el humano no comprendía su rol. Impulsados por la curiosidad hacia un destino aún desconocido. Bienvenidos a Gritos del Más Allá, programa paranormal de aquí, Colombia. En esta temporada exploraremos los secretos de seres extraterrestres. Te revelaremos proyectos que en su momento generaron. O están allá. La verdad está oída. En gritos del más allá. Por aquí te llevaremos al límite de la realidad. Esta es historia, la verdad. Ven con nosotros en este viaje a través del misterio y la oscuridad. Gritos del más allá. Temporada 15. La verdad está ahí, la encontrarás. Las canciones que más suenan están aquí. Las que recorren el planeta Tierra suenan en tu radio. La música más refrescante. Fusión Radio. Fusión.